Buen provecho a los queridos y queridas que se conectan un miércoles más. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que su gracia y su paz sigan rebosando sobre ustedes y su familia hoy y siempre. Quisiera continuar este miércoles con la serie que ya había empezado acerca de cuál es tu fe. El Evangelio según San Mateo. Esta cita también se encuentra en Marcos y en Lucas, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27, versión Dios habla hoy, nos dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Querido, querida, leí una hermosa frase del pastor David Yonggi Cho que dice: la fe es ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo imposible. Querido, querida, si en este mediodía yo te preguntara, ¿dónde está puesta tu confianza? Estos discípulos eran testigos momentos antes, días antes, de ver maravillas, portentos y milagros, ver a Jesús operar en el poder del Padre, ver a Jesús bajo la autoridad de su Padre reprender los demonios y los demonios dejar libres a las personas. Sin embargo, también habían visto el ejemplo de la gran fe del centurión, quien confió en Jesús para sanar a su criado. Y lo que llama la atención en este texto, querido, querida, que ellos tenían a Jesús en la barca y ellos vieron a Jesús dormir en paz. Por lo tanto, ellos deberían también estar en paz, porque el Dios de paz se encontraba presente donde ellos estaban. Si en este mediodía yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? Esta gente tenía a Jesús con ellos en la embarcación, a pesar de que ya ellos sabían que en el mar de Galilea de momento se podía desatar una furia, las aguas estremecerse, sacudirse, porque era normal dentro del mar de Galilea, era un comportamiento típico de este mar, era algo común. Que se pusiera embravecido de momento, que las olas se levantaran. Y esta gente, muchos de ellos eran pescadores, ellos sabían y conocían dónde estaban. Y querido, querida, aun cuando sabían que Jesús estaba en la embarcación y que Jesús estaba durmiendo en la proa, ellos corren a despertarlo para levantarlo y a decirle: Jesús, levántate que perecemos. Querido, querida, si en este mediodía yo te preguntara, ¿dónde está puesta tu confianza? Esta gente desviaron la mirada, se olvidaron de que Jesús estaba con ellos en la embarcación y comenzaron a poner sus ojos en el embravecido mar, en que las olas estaban sacudiendo la nave, en que probablemente el agua estaba cayendo dentro de la embarcación, y se olvidaron de lo más importante, que Jesús estaba con ellos, y no solo que estaba con ellos, que estaba presente donde ellos estaban físicamente, dentro de la barca. Querido, querida, ¿será que acaso a veces a nosotros los seres humanos desviamos la mirada de nuestro Jesús y la ponemos en la situación, en las circunstancias, en las tormentas que se han desatado, y se nos olvida que en todo tiempo Jesús nos está acompañando,
que él está aún en medio del mal tiempo, del mal embravecido, de las olas entrando a la embarcación, casi hundiéndose esta. Esta gente lo acababa de ver operando en lo sobrenatural y decidieron fijar su mirada en las circunstancias, en el mar, en las olas, en la tempestad. Sin lugar a dudas se desenfocaron y se le olvidó que el Creador estaba con ellos. El Hijo del que dio la orden para limitar las aguas. El que creó los cielos, la tierra, estaba juntamente con ellos allí. Y fue tal el desespero que corrieron a despertar a Jesús. Y lo interesante de todo esto es lo que le dicen a Jesús. Sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Querido, querida, usted y yo necesitamos entender que pereceríamos si Jesús no estuviera con nosotros en la embarcación. Pero si Jesús está, querido, querida, estamos a salvo. Estamos en puerto seguro. Hay paz, hay esperanza, porque Jesús está. Querido, querida, en este mediodía quiero recordarte en estos minutos que Jesús siempre ha estado en medio de tu embarcación. No lo olvides. Que tal vez esté en quietud, esté dormido, no es que haya ausencia de su presencia. Sí, porque a veces pensamos que como Él está en quietud, como no nos ha respondido cuando queremos, como no ha actuado de la manera normal que cualquier ser humano pudiera actuar, pues Él no está, pensamos que se fue, que se olvidó y nos podemos desesperar como esta gente. Pero querido, querida, Jesús está. Él está contigo. No importa lo embravecido del mar, de la circunstancia, de la noticia inesperada, del diagnóstico del médico. Jesús está. Y lo importante, querido, querida, es ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Cuál es tu fe, querido, querida? La de estos llegó a tal punto, la de estos discípulos, los que habían visto a Jesús operar lo sobrenatural, habían visto como un hombre de autoridad había venido a otra autoridad con entera confianza, con fe, para que Jesús fuera y sanara a su criado. Habían visto operar a Jesús en autoridad. Lo habían visto hacer milagros. Y ahora, querido, querida, le están diciendo al Señor, sálvanos que perecemos. En otras palabras, ¿qué haces ahí durmiendo? Nosotros estamos en problemas y tú durmiendo. Querido, querida, nosotros también le hacemos igual a Jesús. Porque pensamos que Jesús no está. Porque Jesús no sale al encuentro al momento cuando queremos. Porque Jesús no actúa como nosotros queremos. Porque Jesús no responde de la manera que otro ser humano respondería. Y se nos olvida que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Querido, querida, ¿y sabe algo? Esta gente, la respuesta que Jesús le dio fue, hombres de poca fe. Querido, ¿por qué? Porque teniéndolos a Él en medio de la embarcación, que lo podían ver, lo podían tocar, podían hablarle, lo están viendo que está allí. Ellos dudaron. Porque le dijeron al maestro, maestro, despiértate que perecemos. Querido, querida, ¿cuál es tu fe? ¿Se te olvida que Jesús permanece en la tormenta? ¿Se te olvida que Jesús aún en medio de lo embravecido que pueda estar el mar, las circunstancias, Él está? En un momento dado, Pablo, en el Euroclidón, sobre 200 y pico de pasajeros, un ángel se le presentó
para decirle, aún en medio del Eurocridón, con el mar embravecido, ahí sí que la furia del mar estaba a otro nivel. Le dijo, Pablo, no te preocupes, tú llegarás donde el César. Tú llegarás a la corte y toda esta gente que esté aquí contigo será salvo. Y Pablo les contó a esta gente cómo el ángel se le había aparecido y le había dicho, ninguno perecerá. Pero hay algo, todos necesitamos quedarnos quietos dentro de la embarcación. Y fue lo que todos hicieron. Contrario aquí, que eran los discípulos, los cercanos al Señor, los que vivían, dormían con Él. Lo veían operar lo sobrenatural. Dudaron de Jesús. Acabo que Jesús le dice, hombre de poca fe. Se les olvidó que Jesús estaba ahí en medio con ellos. Se les olvidó, querido, querida, que no importa las circunstancias, Jesús permanece. Porque Jesús nunca se ha ido. Jesús siempre está. A los que se nos olvida que Jesús está en nosotros. Y hoy en este mediodía yo he venido a recordarte cuál es tu fe. En medio de tu proceso, en medio de tu circunstancia, en medio de tu fragilidad de vida, en medio de la noticia que puedas estar experimentando, he venido a recordarte en el nombre del Señor que Jesús no se ha bajado de la embarcación, que Jesús está allí contigo, que Jesús te está acompañando, te está sosteniendo, te está fortaleciendo. Y que necesitamos comenzar a comprender que necesitamos tener paz en medio de la tormenta. Mire, el sueño profundo de Jesús en medio de la turbulencia del embravecido mar de Galilea. ¿Sabe lo que significa y demuestra? Su confianza absoluta y dominio sobre cualquier situación adversa. Y si hoy yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué dudas? Si Él tiene el dominio sobre cualquier circunstancia adversa. Jesús permaneció durmiendo en medio del embravecimiento de este mar, demostrando su confianza absoluta en el Padre. Y usted y yo, en medio de las tormentas, confiamos en nuestro Dios. Usted y yo en medio de la... Dios te cuide, Dari, un abrazo. Qué bueno que estés por aquí, qué alegría. Usted y yo en medio de las circunstancias podemos descansar en la presencia del Señor. Porque si Él está, hay paz. Si Él está, hay calma. Si Él está, querido, querida, no hay nada imposible para Él. Jesús no es como el ser humano que ve la necesidad y muchas veces mira para el lado. Jesús está interesado en ti, en bendecirte, en ayudarte. Pero necesitamos aprender a tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado, Él no se ha ido. Y lo segundo que necesitamos comprender es el poder de la fe. Mire, el Señor nos invita a confiar en que Él está presente, inclusive cuando parece estar en silencio y las dificultades nos abruman. Quizás hace rato estás esperando una respuesta. Quizás hace rato estás esperando un milagro de vida, un milagro en la salud, una sanidad del alma, sanidad del espíritu. Querido, querida, la invitación en este mediodía es que no te rindas al borde del milagro. Necesitamos confiar en que Dios está presente incluso cuando Él permanezca en silencio y las dificultades nos abrumen. A esta gente, las dificultades lo abrumaron. A los discípulos, a los cercanos. Y como Jesús no se despertaba, dudaron y fueron corriendo a despertarlo. Sálvanos que perecemos. Mire lo que pensaron, que
que aun cuando Jesús estaba ahí los iba a dejar morir. No, querido, querida, el Señor no te va a dejar morir. Él es el Dios del acompañamiento, el Dios que se hace presente. Y quizás usted y yo y esta gente, los que estaban en la embarcación, los discípulos, podemos estar impresionados por el hecho de que Él pudiera dormir en medio del embravecido mar. Querido, querida, porque su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y el cuidado de su Padre en el cielo, que Él podía dormir aún en medio de la tormenta. Y tú y yo podemos dormir aún en medio de la tormenta. Esta gente, los discípulos, estaban impresionados. ¿Cómo es que Él está durmiendo en medio de este desafío de los mares? No comprendieron, querido, querida, que su mente y corazón estaban tranquilos, confiados en el amor y el cuidado de su Padre Celestial, que les llevaba a dormir aún en medio de la tormenta. Querido, querida, si en este mediodía yo te pregunto, ¿qué tormenta tú has permitido que no te deje dormir? ¿A qué tormenta tú le has dado el protagonismo de tu vida? ¿Que has pensado que aun cuando Jesús está vas a perecer? ¿A quién le has dado la autoridad que le pertenece al Señor para tener paz en medio de la tormenta? Jesús, en medio de este embravecido mar de Galilea, y la embarcación sacudiéndose de un lado a otro, y las olas cada vez más altas y el agua entrando a la embarcación, Jesús nos está enseñando algo, a que puedes tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios. Nuestra mente y corazón necesitan estar tranquilos, porque confiamos plenamente en el amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial, que nos dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed en Dios. Entonces, querido, querida, ¿cuál es tu fe en medio de las circunstancias? Tu mirada se quita del autor y consumador de la vida y le das el protagonismo a las circunstancias de la vida, a las tormentas de la vida, o tu fe, tus ojos, tu espíritu, tu mirar, tu visión permanecen puestas en el autor y consumador de la fe, aún en medio de la dificultad. Los tiempos que estamos viviendo, querido, querida, nos demandan que podamos confiar plenamente en nuestro Dios, que nuestra mente, porque el peor campo de batalla del ser humano es la mente, que nuestra mente y nuestro corazón estén lo suficientemente tranquilos, confiados plenamente en el amor y el cuidado de su Padre Celestial. El que te dice: puedes tener paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Querido, querida, esta gente era dichosa. Jesús se levanta, le habla a la tempestad y la tempestad se calma. Y esta gente se pregunta: ¿pero quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Querido, querida, ¿cuál es tu fe? Esta gente caminando con Jesús, viviendo con Jesús, viéndole hacer milagros, portentos, maravillas, operar en autoridad, dar vida a los muertos, libertar al cautivo. Aún se preguntan: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Querido, querida, necesitamos entender que nuestro Dios nos invita a tener paz en medio de las tormentas. Que tu mente pueda estar tranquila
y tu corazón y puedan reposar en su presencia, confiando en el amor y el cuidado de nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando Él se fue a ir, Él dijo algo que en muchas ocasiones se nos olvida, pero que el Espíritu Santo es tan amoroso, tan tierno que nos lo recuerda. Hey, mis hijos, mis hijas, tranquilos, yo me iré, pero enviaré al Consolador, al Paracletoides, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y si es todos los días de vuestra vida, son las 24 horas, bueno, ya el día no tiene 24 horas, los científicos ya está comprobado, para que esté con nosotros todo el tiempo. No es que cuando estemos en la bonanza sí va a estar y cuando estemos en el valle de sombra de muerte no va a estar. Es que en todo tiempo Él va a estar y necesitamos entender y hablarle a nuestro espíritu y decirle como el salmista una vez le dijo a su espíritu: alma mía, tienes que alabar a Dios. Pero también le dijo al Señor: Señor, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Necesitamos permanecer en su presencia, plenamente confiados de que Él está con nosotros, que Él es nuestro oportuno socorro. ¿Te sientes débil? La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Te sientes que estás tal vez por un incendio? Tal vez pasando el Niágara en bicicleta. Pues en este mediodía yo he venido a recordarte que aun como tú te sientas, querido, querida, que no sales de una para entrar en otra, que hay tantas dificultades, que la adversidad está cada vez más difícil, yo he venido a recordarte que nos es necesario entender que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días y nos recuerda que aún en medio de las tormentas podemos tener paz. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios, somos hijos de Dios. Y si confiamos plenamente en Él, en su amor y en su cuidado, sabemos que vamos a estar bien y que su voluntad agradable y perfecta se cumplirá. Estos corrieron a despertarlo. Nos estamos hundiendo, fallecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Y después que le dijo eso, ordenó al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. ¿Te fijas, querido, querida? Nuestro Dios, el Dios que hace de lo imposible lo posible, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Por qué dudas? No hay nada imposible para tu Dios. No importa la tormenta que estés viviendo, recuérdalo, no hay nada imposible para tu Dios. Pero necesitas tener fe, porque para el que cree todo es posible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo queremos ver los milagros? ¿Cómo queremos ver la mano de Dios que nos bendiga, que la mano de Dios se meta en los asuntos? Si estamos dudando, y el texto dice, las escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Estos dudaron, pero el amor de Dios, la ternura de Dios, el cuidado de Dios pudo más. Y su hijo se levantó, dio la instrucción, habló la palabra, el viento, la tempestad, los mares se calmaron, todo quedó tranquilo. Pero le dijo algo importante a estos discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? En otras palabras, ¿por qué dudan si yo estoy con vosotros? ¿Dónde está puesta su confianza? Yo estoy. Necesitamos entender, alma, que allí donde tú estás, Él está contigo. Que allí donde usted está, alma, Él está con usted.
Él no la ha dejado, Él no la ha desamparado. Que aún en medio de los episodios de tristeza, de angustia, de desesperación, Él está con usted. Y el llamado, querido, querida, en este mediodía es a que podamos tener plena confianza en que Dios está presente, incluso cuando parece estar en silencio y las dificultades nos abruman. Quizás puedas estar impresionado porque, pero pastor, es que no lo siento, no me contesta, ¿qué está pasando? Pues querido, querida, necesitas tener, como Él lo demostró en medio de la embarcación. Es ilógico. Seguía durmiendo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y el cuidado de su Padre Celestial. Y Él podía dormir en la tormenta. Usted y yo estamos confiados en el amor y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Plenamente. Podemos dormir en medio de la tormenta. Esa es la pregunta de este mediodía. ¿Cuál es tu fe? ¿Será como la del Hijo de Dios, Jesús, que en medio de la tormenta, aún en medio de los bravecidos mar, durmiendo? ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta plenamente en el cuidado y en el amor del Padre. Los discípulos tienen al Hijo de Dios con ellos, lo vieron operar lo sobrenatural, operar en autoridad. Y dudaron. Fueron corriendo a despertarlo. Se les olvidó quién estaba con ellos aún en medio de la tormenta. Porque usted y yo no leemos en el texto que Jesús se bajó y los dejó solos. Al contrario, permaneció porque ya Él estaba allí. El cansancio, la parte humana de Jesús, el cansancio lo llevó a profundo sueño. Mas, sin embargo, vemos la parte de la deidad cuando le habla al embravecido mar y a los vientos. Y se tuvieron que estar tranquilos. Jesús podía experimentar la paz del Padre completamente, porque no dudaba de sus cuidados ni de su amor. Usted y yo, la invitación en este mediodía es que podamos hacer lo que hizo Jesús, podamos descansar en su presencia, con la certeza de que Él está cuidándote, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, siga rebosando sobre ti, querido, querida, hoy y siempre. No permitas que las circunstancias tomen la parte protagónica de tu mente, de tu espíritu. No, querido, querida, en momentos de dificultad, que se cumpla lo que escrito está, que su palabra martilla sobre metal y nos recuerda que podemos tener paz en medio de la tormenta porque Él está. Ten paz, querido, querida, ten paz. Paz no es ausencia de problemas, paz no es ausencia de llanto, de dolor ni de tristeza. Es que en medio de todas esas circunstancias, nuestra confianza está puesta en Dios y su soberana voluntad se cumplirá. Y pasaremos al otro lado porque Él está con nosotros. No pereceremos, sino que viviremos para contar en la tierra a los vivientes las grandezas de nuestro Dios. Los discípulos necesitaban entender, y Jesús se lo demostró, en medio de las tormentas, nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios. Durmiendo, y ellos desesperados, a nivel de que pensaban que se iban a morir.
Querido, usted y yo también hacemos eso. Se nos olvida que Jesús está. Y necesitamos recordar en este día que Jesús nunca se va. Jesús siempre está. Y la invitación es a depender totalmente, que tu mente y tu corazón totalmente estén tranquilos, confiados plenamente en el amor y el cuidado de nuestro Dios. Por eso Jesús podía dormir en la embarcación. ¿Podemos tener usted y yo esa fe de Jesús? Dependiendo totalmente del Padre, en quietud, aún en medio de los desafíos del mar. Querido, querida, quiero cerrar diciéndote lo siguiente. No estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos van en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Pero querido, querida, si en tu embarcación está Jesús, puedes tener paz en medio de la tormenta. Permítame orar por usted en este mediodía. Padre, te doy gracias por cada uno de los queridos y queridas que se han conectado en este momento y los que se conectarán después. Te suplico en el nombre de Jesús que tú traigas paz a su vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que ellos puedan descansar en tu presencia, que aún en medio de las tormentas de la vida, ellos puedan descansar, tener paz, porque ellos viven confiadamente en ti, Señor, en tu presencia. Señor, si había alguno desesperado, pensando que como estos que como decían los discípulos, que iban a perecer porque se les ha olvidado que tú estás, te ruego que tú les lleves a completa paz en esta hora. Que tú les lleves a quietud, que tu Espíritu Santo les abrace, les fortalezca y les consuele en esta hora. Y que Dios amado, su mente y su corazón puedan permanecer completamente, plenamente, tranquilos, confiados en tu amor y tu cuidado. Y que aún en medio de las tormentas, ellos puedan dormir en paz y tengan esa paz tuya, Señor. Señor, porque tú eres el mismo Dios que estaba con tus discípulos en medio del mar de Galilea. Y tus ojos atalayas la tierra. Bendíceles, guárdales y sosténles a ellos y a sus familias. Y nosotros eternamente y para siempre te daremos toda la gloria y toda la honra por lo que ya has hecho, haces y harás. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, querida, ten paz. Confía plenamente en el amor y el cuidado del Señor para que puedas dormir en medio de la tormenta como lo hizo su Hijo Jesús. Que la bendición del Señor te arrope a ti hoy y siempre, a tu familia extendida, que tenga un resto de miércoles excelente, lleno de su presencia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siga rebosando sobre ustedes hoy y siempre. Y nos vemos el próximo miércoles, querido, querida, si así el Señor nos lo permite.